por cierto, la legislatura pasada, el legislador más fuerte, con más chamba, con más iniciativas llevó a cabo y que más le aprobaron, pues fue el Ejecutivo, ¿no? O sea, algo de nada. Son dos puntos esenciales. El primer punto es, este es el ranking de cómo están del mejor al peor. Pero si tú ya hablas de una calificación aprobatoria, ningún congreso de ningún estado aprueba. Okay. Todos los congresos están en la misma problemática. Son reactivos, no son proactivos. La mayoría, independientemente de sea del partido en el poder o no en el partido en el poder, siempre se pliegan a la voluntad del Ejecutivo. Administrativamente no están separados del Poder Ejecutivo. Es decir, De hecho, el Congreso local no tiene. No, factura. No es correcto. Estado. No es autónomo desde el punto de 100%. vista de los recursos, ¿no? Porque todo gasto que se haga, digamos, en el Congreso del Estado, pues tiene que pasar por todo el sistema administrativo del Ejecutivo estatal. No sé si recuerdan o escucharon aquellos audios que filtra, en paz descanse, Rodolfo Lizárraga, diputado del PT, de Ramón Flores, cómo les ordenaba él como dirigente estatal a los diputados, cobren bien, no sean centaveros, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, que también los personajes que tenemos ahorita en los congresos locales y en el Congreso Federal no abonan o no ayudan a que sean mejores congresos en ese sentido. Pero lo que sucede mucho es que los congresos son esa puerta de entrada a lo que sigue, ¿no? En Sonora es el más claro ejemplo. De los últimos, ¿qué les gusta? 5 gobernadores, todos han sido previos, ¿no? Desde Beltrones. Desde Manlio, Desde Manlio Fabio Beltrones, la antesala a la gobernatura y la senaduría. Bueno, iniciamos y como les adelantaba en la introducción, hoy pues analizaremos el trabajo que se está dando en lo legislativo, tanto en el Congreso de la Unión, es decir, Cámara de Diputados y el Senado, como acá en el Congreso local del Estado de Sonora. Lo mencionaba también ahí en el Congreso de la Unión, pues se ven un trabajo legislativo relevante con reformas muy trascendentales como la reforma a la ley del amparo, la que viene con la electoral, nuevos impuestos, incrementos de impuestos, en fin, hay mucho movimiento y acá en el Congreso del Estado, pues ahí como que nomás se le van volteando a Palacio a ver qué señales le van a mandar de ahí, que por cierto, la legislatura pasada, el legislador más fuerte, con más chamba, con más iniciativas llevó a cabo, y que más le aprobaron, pues fue el Ejecutivo, ¿no? O sea, algo de nada. Pero bueno, damos la bienvenida a Daniel Rivera y a Javier Camacho, que bueno, están de nueva cuenta acá. Gracias por de nueva cuenta aceptar la invitación. Nos decías que habías visto, Javier, Sí, no lo tengo presente. Pero sí. Lo traes en la memoria. Tienes más memoria que otra cosa. Pero el Babyface, ha llamado mucho la atención Babyface Camacho y me pregunta que si cuántos años tiene, quién es. Que si para quién trabaja, que si... No, en el sentido que llama la atención, dice, oye, se ve muy morro y trae buen análisis, ¿no? Y me pregunta cuántos años tiene, sobre todo. Sí. Les he dicho, tiene 19 años, apenas va empezando. ¿Cómo? No, hombre. Va saliendo de la prepa. Va saliendo de la prepa. No, es cierto, 25, ¿no? 25 tengo. Pero bueno, a ver, venga, Babyface. Bueno, en principio podemos hablar para trabajo legislativo tenemos un referente de medición. Aquí en México tenemos 2 referentes muy importantes en el estudio de las ciencias sociales que están adscritas al CONACYT, que es el CIDE y el Colmex. Y el CIDE tiene un ranking muy interesante que nos habla de la eficiencia legislativa, el volumen de recursos y capacidades que se le asignan a un poder legislativo local y la eficiencia con la cual utilizan esas facultades y recursos. Sonora está dentro del top 20. Estamos en el espacio de, 17, 18 en el ranking. Por arriba de la media, de la mitad. Pues. Estamos más o menos en la mitad. Digo, 16 es la mitad, ¿no? Pero hay un punto importante a considerar, porque el propio estudio, ahí sí viene acompañado con algunas revisiones del IMCO, particularmente me parece de Valeria Moy, la economista del IMCO. Sí. Son 2 puntos esenciales. El primer punto es, este es el ranking de cómo están del mejor al peor.
Pero si tú ya hablas de una calificación aprobatoria, ningún congreso de ningún estado aprueba. Okay. Todos los congresos están en la misma problemática. Son reactivos, no son proactivos. La mayoría, independientemente de sea del partido en el poder o no en el partido en el poder, siempre se pliegan a la voluntad del Ejecutivo. Sí, todos, sin excepción. No es un problema que tengamos el día de hoy. No es un problema que venga de 2 legislaturas para acá. Siempre los congresos locales se han caracterizado por ser mera oficialía de partes del Ejecutivo en turno. Sí. No es un tema nuevo, es un tema de diseño institucional. Exacto. Sí, es un punto que quería tocar. O sea, creo que si bien ahorita nos podemos concentrar y ver en Sonora lo que está sucediendo, para mí es muy claro que es una situación de todos los congresos estatales, sí, ¿no? No hay ni siquiera una uniformidad del número de legisladores que debe de haber en un congreso local, por ejemplo, ¿no? Hay unos que tienen 30, 20 y tantos, 50, 70 etcétera, en Veracruz, ¿no? O sea, es decir, no hay una regla como tal, pues no es que sea Veracruz como es el segundo estado con mayor, o el tercer estado si contamos la Ciudad de México y el Estado de México con mayor población, pues debería de tener tantos. Entonces Sonora debería de ser una regla de 3 y debería de tener tantos, ajá, ¿no? O de acuerdo al número de municipios, o de acuerdo al número de población, o de acuerdo a cualquier indicador que tú pudieras tener a nivel federal, como una ley general de congresos locales, ¿no? Entonces, creo que sí es una situación que se repite en todo el país, y creo que va mucho más a fondo de esto, ¿no? Y les comento lo que yo conozco del Congreso local aquí en Sonora, pero me imagino que se debe de repetir en muchos congresos locales, es administrativamente no están separados del Poder Ejecutivo. Es decir, de hecho, el Congreso local no tiene... No, factura el gobierno del correcto. Estado. Entonces, todo el recurso no es autónomo desde el punto 100%. De vista de los recursos, ¿no? Porque todo gasto que se haga, digamos, en el Congreso del Estado, pues tiene que pasar por todo el sistema administrativo del Ejecutivo estatal. Desconozco si es lo mismo en todos los congresos locales, pero estoy seguro, o les podría apostar, que sucede en varios, si no es que en muchos congresos estatales. Y esa parte le quita mucha autonomía desde el punto de vista administrativo y desde muchos puntos de vista, ¿no? Es decir, el cheque, pues, por decirlo así de una manera muy coloquial, el cheque de todos los diputados locales se firman en Palacio de Gobierno estatal, ¿no? Entonces, creo que eso nos da mucha idea de qué tan independiente, autónomo puede ser un Congreso local si desde el punto de vista administrativo no tiene ni siquiera una independencia, ¿no? Así es. No, totalmente, como dice Javier, no es exclusivo de este gobierno, ni del anterior, ni de Sonora, el que el Congreso del Estado sea como un apéndice más del gobierno en turno, o sea, del Ejecutivo. Ya tenemos bastante tiempo así. Yo creo que la última que yo recuerdo legislatura así combativa y donde hubo discusiones interesantes fue en el gobierno de Guillermo Padres, sobre todo cuando lo del común en el segundo periodo, ¿no? Abel Murrieta, por ejemplo, era un legislador del PRI. ¿Sí, quién estaba? El buitre, ¿no? Robles Pompa también andaba ahí. ¿Quién más del PRI? Próspero Ibarra. Híjole, hay varios ahí. Que daban la pelea con esto lo del común, y unas discusiones ahí, hasta incluso una vez recuerdo muy bien que hasta se andaban agarrando golpes entre priistas, Abel Murrieta y Robles Pompa, porque presidía el Congreso Robles Pompa, y no, ese Robles Pompa es su PRI, es Robles, el buitre, Robles, sí es Robles Pompa, ¿verdad? Sí, sí, Robles Pompa, su primo, el potrillo, es Pompa Corella, sí, Humberto Robles Pompa, sí, él presidía el Congreso, y creo que ahí en la minuta, no le dio espacio a algún asunto de Obregón, que tenía que ver, creo que con los yaquis, y pues se encabronó ahí Abel Murrieta, se hicieron de palabras y todavía en el estacionamiento de allá los tuvieron que separar, ¿no? Entonces, bueno, fíjate hasta dónde llegar, y vimos también cómo muchas veces casi llegaban a los golpes con los panistas, precisamente con el tema del común, lo que es una tenencia, pues, la tenencia.
Después el de ahí tema no de la hemos tenencia. visto nada, porque, bueno, estos dos últimos, en el gobierno de Alfonso Durazo, pues ha sido una mayoría avasallante de la 4T, pero con Pablo Vich, pues se inventan Es estafas lo que- legislativas. Pues. es lo que te Entonces quería luego dices, comentar. Meten a todos, pues, en el mismo- Hay un punto. De hecho, para mí, la parte, el periodo legislativo más interesante para analizar bien este tema es la segunda mitad del gobierno de Claudia. La primera Le mitad del tocó gobierno mayoría de tenía la 4T. ajá, en la Pero segunda bien ya viene. maiciados todos. Ahí viene el punto, porque todavía se levantó mucha expectativa en las elecciones intermedias aquí, las que teníamos aquí, las federales, ¿no? Del 18. Del 18. Mucha expectativa por parte del morenato aquí en Sonora de ahora sí, para que vea la Ajá. gobernadora, y se instalan y los domestica de manera ejemplar. Estafa legislativa, pues. Tal cual. O con otros mecanismos. A todos No los sé si domesticó. recuerdan o escucharon aquellos audios que filtra, en paz descanse, Rodolfo Lizárraga, diputado del PT, sí, de Ramón Flores, cómo les ordenaba Ujú. él como dirigente estatal a los diputados, cobren bien, no sean centaveros, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Y muchos audios más, incluso yo entrevisté, recuerdo a Rodolfo Lizárraga, y así de clarito, al final, bueno, estuvimos hablando mucho sobre eso. Era un personaje bastante interesante para entrevistar, te daba mucha nota y muy brillante, Sí. era y muy vago, ¿no? Pero al final así, le digo, le dije, a ver, ¿por qué han aprobado? En ese momento le di la cifra de todo lo que había pasado, todo lo que había querido Claudia Pavlovich. Y así me dijo, a ver, me dijo, así te la voy a poner de fácil. Y así cerramos el programa, me dijo, si somos 20, no sé cuántos, ¿no? De la 4T, hermano, y todo pasa, y diputados del PRI nomás son tantos, y bueno, Eran y los del 5. PAN que siempre se hacen locos y terminan apoyando, dijo, y son tantos. Entonces, ¿por qué todo pasa? Me dijo. Ahí te lo dejo a tu consideración. O sea, me lo dijo clarito, pues, ¿no? Y aparte ya habíamos hablado de los audios, y él todavía presentó un audio nuevo ahí mismo en mi programa. O sea, es claro, pues, ¿no? Cómo se mueve eso. Y ya aquí cierro mi comentario. Oye, llegas hasta al punto, al extremo de pensar, a ver, ¿qué es mejor, cabrón? Que ahorita, pues es mayoría, pues sale muy barato, en realidad no sale muy barato que no hagan nada, ¿no? Ujú. Pero cuando le llaman equilibrios, que está dividido, Sí. pues resulta que nos sale más caro porque entonces inventan esas estafas legislativas y les pagan dinero del erario para muchadas, pues, ¿no? Para que aprueben las leyes. Entonces dices, piensas, pues, ¿qué es mejor? Que haya así una mayoría y pues avasallen y no haya contrapesos y pues también eso es, obviamente, no es lo mejor para la ciudadanía. O dos, que deje de existir los pinches congresos locales, ¿para qué los queremos? Si va a ser así, ¿no? A ese punto, porque en la realidad, por lo menos los últimos 12 años, de nada ha estado pintado el Congreso. Todos, esencialmente. Sí, por eso. Te voy a poner O sea, 3 porque- ejemplos de excepción en donde los congresos locales, no te voy a decir funcionan al 100%, pero sí son un reflejo de lo que esperaríamos de un poder legislativo. El Congreso en primera instancia de Nuevo León, que trae bueno, ahorita traen, sí, Lázaro a Samuel García. Sí, El Congreso de Jalisco, que es un poco más domesticado, pero cuando hay un pero es punto que hay mayoría esencial, morena, ¿no? Y el gobierno ahí es memecista. Así es. No me acuerdo cuál es esencialmente la mayoría, pero sí, hay mayoría de morena. realmente- No es avasallante como aquí, pero sí hay una, entonces está dividido. pero cuando estaba Aristóteles Sandoval, también tenía mayoría priista, a él le tocó la mayoría priista en su congreso, tampoco ahí le daban todo y le daban línea, ¿eh? También tenían punto los diputados locales del PRI, coordinados por motivos esencialmente distritales contra su propio gobernador. ¿Por qué se dan estos dos estados que ahorita los gobierna MC? Porque hay una presencia empresarial significativa. Y seamos francos, se Ahora deben, resulta que los empresarios son en esas dos zonas son más propensos. La solución. No es la solución, ni nada por el estilo, pero sí se configuran como medidas de presión
Responden a otros intereses, pues, sí, básicamente. más económicos, y aquí son más políticos, más regionalizados, más de rancho. Allá son más presiones económicas. No, totalmente, sobre todo en Nuevo León, ¿no? Y a mí me queda muy claro que los últimos gobiernos es clara la injerencia del sector industrial y, bueno, empresarial de Nuevo León, que han sido los gobernadores que han sido los deseos de ellos, ¿eh? Por ejemplo, el que haya sido candidata Clara Luz Flores en lugar de una Tatiana Cloutier que, que en las encuestas salía, pero avasallaba, disparada. Y don Peje no la quiso soltar. Entonces, son esos juegos políticos también donde tampoco es conveniente ganar todo, pues, ¿no? Tienes que tener válvulas de escape. Sí. Y ahí Nuevo León, pues yo creo que esa fue una... Y luego sabiendo, es más, y el chingazo que viene eso de Nexium, creo que viene de Fuego Amigo, ¿no? Yo creo que, mira, a mí me parece también interesante mencionar que si bien podemos poner mucha lupa en el tema de que los gobernadores en muchos estados, incluyendo Sonora, hacen y deshacen con los congresos locales desde el punto de vista legislativo, también es de llamar la atención que no tengamos una oposición que, aunque sea políticamente o desde el punto de vista de comunicación, se plante, ¿no? Se plante. Yo me acuerdo muy bien de cuando... Okay. No, me voy a ir un poco a lo federal. No, es que Héctor Larios me acuerdo creo que era el único del PAN, algo así, y logró, eran tiempos de López Nogales, y logró posicionar y se daba la maña de cómo mediáticamente poner la discusión. Pues. A mí se me viene a la mente el caso de Fernández Noroña, con tanto Javier Lozano como con García Luna, ¿no? En donde por lo menos mediáticamente y políticamente los señalaba, pero a rajatabla. Y aun cuando era totalmente minoría ese grupo parlamentario y de quien estoy hablando eran quienes venían de parte del Ejecutivo. Y hoy no veo yo esos posicionamientos, salvo quizás un poco de Ricardo Anaya y quizás un poco también de Lili Telles, pero no veo esa parte donde, aunque sea políticamente, se haga ruido y se trate de señalar. Es decir, la oposición contribuye, ahora que es tan pequeña, contribuye aún más a que no se vea una diferencia o que no sea un Congreso estatal que sirva para más y que por lo menos se escuche la voz de todos los involucrados y se escuche la voz del pueblo, ¿no? De la población, porque no, si bien la gran mayoría de los legisladores son de la 4T, pues también hay mucha gente en el estado que no es pro 4T y que no tiene una voz que la represente dentro del Congreso local. Así es totalmente, pero bueno, a ver, lo que corresponde, el contraste que hay, por ejemplo, ahorita en el Congreso de la Unión, a lo que no pasa en Sonora, ¿no? Y vemos en el Congreso de la Unión, pues están discutiendo temas fuertes, bueno, discutiendo también entre comillas, porque, bueno, sí se discuten, sí hay, por lo menos mediáticamente, los medios con relevancia nacional, pues dan espacio, ¿no? A todas las fuerzas ahí, y pues hemos visto lo de la ley de amparo, la reforma de la ley de amparo, lo de la electoral, y todos estos impuestos nuevos, a otros que se incrementan, y vemos, pues, ¿no? La movilidad que hay ahí. El paquete de aranceles realmente no se ha quedado en la discusión. Cuando fue Ebrard, me parece que fue ayer o antier, al Senado, no me acuerdo qué día fue, ayer o antier, al Senado de la República se le cuestiona mucho este paquete de aranceles. Y Marcelo Ebrard, con su nivel político, con su capacidad técnica, le rehuye a ese debate de paquete de aranceles. Sí comparto el hecho, es natural el hecho de que en un país tan centralista, nuestro Congreso Nacional sí sea mucho más dinámico que los congresos locales. Claro. Pero aún así, si tú haces una comparación entre la capacidad legislativa mexicana, nacional, con la de otros espacios en América Latina, en la propia América Latina, quedamos mucho a deber. En ningún otro país el presidente de la República tiene la capacidad de vetar total o parcialmente, sin capacidad de que el Congreso le dé la vuelta, como aquí en México. Bueno, El Salvador. Voy a poner un caso, dos casos recientes de este mes.
este mes que tenemos ahorita, bueno, mes pasado, en Argentina el presidente veta una ley de incrementos y el Congreso le da la vuelta y por cierto número de votos legislativos el presidente ya no puede hacer nada. Tu ídolo, tu ídolo. Mi ídolo, el ejemplo que ya de América viste Latina. cómo va el crecimiento de la pobreza, ¿no? ¿No has visto? Ha ¿Cómo- disminuido. cómo? No, Ha no, disminuido, No, varón. no sé dónde chingados andas, qué datos agarras tú, pero bueno, la pobreza Bueno. en Argentina va a disparar. El Banco Y es Interamericano de es el Desarrollo caso tiene de otros las datos. chingas que le han pegado electoralmente y que se pronostica la que viene para, creo que se va a renovar, o sea, son otro sistema, ¿no? Ellos no medio tienen una Congreso media. se va a renovar y se está pronosticando que se la van a, y mucho tiene que ver con eso, con No va a tener los resultados esperados, sin embargo, tendrá un incremento. La Libertad Avanza ha tenido en las elecciones, sí, incrementos, pero no los incrementos que necesita. ¿Tendrá mejor posición en el Congreso? Sí, pero no le va a alcanzar todavía. Va a tener que aliarse forzosamente con el PRO, que es de Macri. No, totalmente, o sea, y no te digo, no está proyectado. Pero, Bueno, la proyección es que le van a meter una realidad. Pero bueno, vamos a regresando al tema, que sí. ahí hay un ejemplo de capacidad legislativa en diseño institucional. No, totalmente. Y en Perú, el No, tema de pero seguridad Perú es un avanza. caso que, híjole, no Pero, es deseable ajá, para no, nadie. no es deseable. No hay gobernabilidad. No, y entiendo, aún así, sí, cabrón, entran y salen. el país Sí. económicamente no está mal. O sea, es increíble que Ajá. no hay gobernabilidad y el país está... digo, Sobrevive, pues sí. No, sí, es que hay un y punto viene, importante. ha crecido económicamente. Porque qué raro, tiene sí. candados muy fuertes en el ámbito de la política monetaria, de la política fiscal, de su política regulatoria. El problema es político, pero no se traduce en lo Pero económico. ¿cuánto será el 6. promedio? En los últimos años han estado 6. Pero ¿en entran, cuántos salen, años? Como en como 4, en, ¿no? como en 5 más o menos. O sea, Uno por es año, un promedio pues, más de menos de un año por, o sea, sí, más o menos. Y si no terminan suicidios, luego como Alan García, que van por él a detener. Bueno, es un caso ahí de ingobernabilidad que, híjole, es indeseable, ¿no? Pero hay mejores resultados sociales. Aquí la tesis es, los candados institucionales de control del poder funcionan. Aun cuando el presidente entre, vaya y esto, los candados funcionan. Y aquí el ejemplo es la capacidad del legislativo de allá de decir, ¿sabes qué? Se te encomendó esto, protestaste hacer esto, no lo estás haciendo. Y aquí te va tu sanción, te voy a destituir. Y aquí pues a Dan Augusto ahí lo vemos todavía. ¿no? Que Imagínate. está- Viendo fútbol. Es que aparte es eso, Viendo pues, ¿no? fútbol en Aparte la calidad de los personajes y cómo es esta puerta giratoria entre el ejecutivo, el legislativo, donde... Y en lo privado, y Sí, luego sí, vuelve. claro. O sea, es decir, no hay o hay pocos legisladores de carrera o políticos que se dediquen a la parte legislativa de carrera y que puedan, digamos que traer todo este hilo, traer todo este conocimiento para la hora de decir, bueno, se conocen los procesos, se conocen las formas, las necesidades y armar todo esto, ¿no? Entonces, creo que también los personajes que tenemos ahorita en los congresos locales y en el Congreso Federal no abonan o no ayudan a que sean mejores congresos en ese sentido. Creo que lo natural o lo que sucede mucho es que los congresos son esa puerta de entrada a lo que sigue, ¿no? Es decir, el diputado que llega aquí al Congreso de Sonora por Navojoa es el que va a ser el siguiente Sí, candidato son a trampolines. presidente municipal. Y el que está ahorita de presidente municipal va a ser ahora el diputado local, ¿no? Y el senador a gobernador. Correcto, y el diputado Omar del Valle ahorita es el brinquito porque quiere ser ahora alcalde o gobernador. Y así, ¿no? Así nos vamos yendo uno por uno. Y también en lo federal ocurre lo mismo. En Sonora es el más claro ejemplo. De los últimos, ¿qué les gusta? 5 gobernadores, todos han sido senadores previos, ¿no? Desde Sí, Beltrones. desde Manlio, sí. Desde Sí. Manlio Fabio Beltrones, la antesala a la gubernatura y la senaduría. Y de segunda fórmula, todos. Con excepción de De Burs. Durazo. De Burs, que fue de primera minoría. Pero todos fueron particularmente Durazo de también. Durazo de Durazo segunda ganó. fórmula. Lili ¿Cómo? fue de la primera fórmula. Se instala la fórmula de las... No, según yo, Lili Telles era la segunda. la segunda. Ahora vale la pena revisar. Yo tengo entendido que la fórmula se constituyó de que fuera la primera Lili
y en segunda fórmula fuera Durazo. el doctor Que Durazo. puede ser porque El doctor Durazo. como priista. Sí. Sí, pues por Oh, delante los pues. grados Hay académicos. que licenciado, reconocerle Sí. al gobernador. Es un licenciarío en el PRI, que todo mundo es licenciado. Y cuando dicen, oye, te habla el licenciado, Sí. ¿quién ¿Y será? cuál de todos? Sí, ¿cuál de Pues todos? sí, Sí. sí. Yo siempre, Bueno. yo siempre dije que adentro éramos la granja, teníamos al pato, al caballo, al Borrego. borrego. potrillo. Sí, ahí van a No hay salir. chivos, no había chivos, ¿eh? Uno Dicen que otro muchos, conocí, ¿no? pero no lo promocionaba. Oye, bueno, ya me chingó, ¿qué iba? Sí, contestando puede ser sí lo de Alfonso Durazo, porque él iba a ser el secretario de seguridad de todas maneras, ¿te acuerdas, no? Sí. Entonces sí puede ser que para convencer a Lili Telles, fíjate, nomás la 4T a quien convenció y le creó un monstruo ahí, ¿no? Bueno, ya creado por su verdadero Por su jefe, padrino. que es Salinas Pliego. Pero, Eso es violencia política de género. ¿eh? Eso es violencia política de género. Bueno, dales ideas, cabrón, síguele dando ideas. Bueno, y él es jefe de muchos, no nomás de ella. ¿Cómo se llama? Luis Madrigal o no. Hay bueno, ya no es un senador del Verde, que era del Verde. Bueno, ahorita te voy a decir quién. Él tiene muchos ahí en su bancada, tiene Lo bancada, platicamos la vez ¿no? pasada, ¿no? Y lo Sí. platicamos. Pero bueno, como de todas maneras iba a ser el secretario de seguridad, pues seguramente para comenzar a Lili, pues por si quedaban en segundo lugar, pues que ella de todas maneras Primera pasara minoría. como primera minoría. Pero bueno, desde tiempos de Mario Fabio Beltrones hacia acá, la antesala es ser senador primero. Completamente. Y parece que va a ser lo mismo con ahora el 27, ¿no? Que es la Marque o Lorena, porque no creo que no le va a alcanzar al Toño el 27. Está interesante eso. Bueno, pero bueno, el punto Entonces, aquí es encuestas debes de saber el punto aquí es ¿Cómo ese. está la cosa? Contrátenme. El punto aquí es ese, que la parte legislativa se vuelve como ese camino nada más, ¿no? Como esa, no sé cómo decirlo, esa sala de espera a Sí. la hora de querer ser Algo. parte del Ejecutivo, que es donde pues están los dineros y el poder real, ¿no? Sí. Acá es otro tipo de poder y es otro tipo también de dinero, pero me refiero a que donde está el real, el fuerte, el que emana, ahora sí, o el que tiene el polo fuerte, pues es en el Ejecutivo. Y los políticos en nuestro país lo ven como simple, y la parte legislativa lo ven como un simple paso que dar Así es. a la hora de llegar a Sí. los puestos También, importantes. también no solamente lo podemos ver como un trampolín, lo podemos ver como, por ejemplo, como lo manejó Morena la vez pasada, en las elecciones pasadas, antes de Gana decir, la elección y se va. son premios de consolación. Exacto. Ok. Premios de consolación de no ganaste la encuesta, no hay problema, te voy a poner en el número 1 de la lista plurinominal. O sea, Y el que quede en segundo va a ser el Líder de la líder de la bancada, bancada. sí. y el primero vamos a intentar ponerlo sí. de presidente del Senado. Y así se la aventaron. Así es. O sea, son premios de consolación para los que ya vienen egresando, saliendo del Ejecutivo, o son la sala de espera para ahora sí, a ver si hiciste los puntos suficientes y premiarte. con Y una lo otro calle. que sí es también tiene causa mucho ruido, ¿no? Es decir, llegas al Congreso local o al Congreso federal porque vas y pides el voto y ganas tu distrito. Y luego renuncia. E inmediatamente renuncias porque te vas a ir, porque te jala el Ejecutivo. Entonces, eso, ¿cómo afecta a la gente que vino esta persona y me pidió el voto, se lo di, ganó, y lo primero que hace es irse, pues, ¿no? Renunciar. O cuando ganas por un color digo, yo sé que bajo la ley electoral el derecho es de la persona, no del partido, ¿no? Pero el caso de Lili Telles, pues que renuncia a Morena y se va al PAN. O del Laterán, No. ¿cómo era la La chica Miquita esta? Terán, porque- La hermana, Sí, la primera. Laterán. Sí, y también No, ganó pero no por te la metas ahí, pluri. fue por amor, cabrón. El amor lo puede todo, babyface, por favor. Se enamoró del vato del pez, pues entonces, y ella era priista Y se cambió. y se cambió al pez. Yo me acuerdo muy bien de esa parte porque yo estaba en un evento con el Pato de Lucas cuando todavía estaba de líder Se del le PRI en el devolvieron al estado. pato, ¿no? Sí. No. Sacaron, de hecho, cuando dio el brinco, sacaron la foto y yo estoy a un lado de él así de... ¿Cuándo? Pero- ¿Cuándo qué? Cuando salió el tema del Pato de que pasó Sí. de la bancada del PRI a la bancada de MC, le regresaron Sí. la vez que él habló del tema.
Yo estaba justo al lado de él en un evento en el PRI y pasó la situación y volvieron a sacar las imágenes. Pero es un tema recurrente. La vez pasada estábamos hablando justo en esta mesa de la problemática que se da de que llegan por un color y al final se reorganizan en otros colores. Y no pasa nada. O sea, por ejemplo, ahí, digo, sería un debate interesante porque se supone que el derecho político, bueno, la prioridad es del particular, o sea, de la persona, Sí. no de un partido. Entonces, por eso permite la ley. Sí, hacer pero tú eso. fuiste Entonces, a pedir el pero voto está, por un partido. por- o sea, no. desde el punto es de que- vista es- de es que lo eso lo- ético, es o sea, que eso es no lo a lo interesante legal. de un proyecto, ¿no? Sí, de la Eso plataforma. es, de la plataforma. Eso es lo interesante de la discusión, pues. Entonces, ahí centrarnos en eso, la gente realmente por qué vota. Y te aseguro que no está ni conoce las pinches plataformas. Muchas veces no. No. Estoy de acuerdo. O sea, entonces, por eso, pues sí, es una discusión válida, porque en realidad, pues, muchos diríamos, es que terminan votando. Es más, tú pregúntale a la gente, a los partidos ya ni les interesa, dice, no, yo voto por la persona, no por el... Se vino muy de moda eso, Pero- ¿no? pero Porque viene- antes era mucho de los colores. Sí. Pero viene Sí. de moda ¿para qué cargos? Porque cuando tú vas en las elecciones, Para todos, en el les agarra territorio, parejo, les no vale madre. tanto. Ay, Para candidaturas. ¿Crees que la gente, el grueso, te Ujú. pregunto, que el grueso de la gente distingue el trabajo de un legislador a lo de un ejecutivo? A No. los diputados le andan pidiendo como si fueran, es más, Pero es más y tienen que legal. prometer Sí. los diputados Ajá. para efectos electorales como si fueran ejecutivos. Bueno, aquí voy a poner el caso. Yo veo que es más común el que las personas identifican a los perfiles cuando van a la alcaldía, a la gobernatura o a la presidencia, al ejecutivo, pero ya se pierden o no les interesa en el apartado legislativo. Ya ahí sí, la votación a la configuración de nuestros parlamentos sí es por una media de colores. Yo soy de tal color, yo soy de tal color, y ahora sí voy a revisar qué perfil más o menos identificó a la alcaldía o al estado. Y vemos mucho que este movimiento que llega en el 2018 de la 4T, que llega con estas mayorías tan abrumadoras, tampoco no ha hecho mucho por cambiar esas prácticas No. antiguas, ¿no? Es decir, se adaptó porque también hay que ver que la gran mayoría de ellos, o un número importante de ellos, vienen de ese viejo sistema o el sistema que tenemos ahorita, y no hay un cambio real o un cambio verdadero en las formas de gobierno. Al contrario, se adaptan a lo que estaba antes, lo usan a su favor, ¿no? El ejemplo claro es la aprobación de la reforma judicial y cómo lo hicieron desde un punto de vista, por lo menos, muy poco ético, ¿no? A lo mejor no ilegal, pero sí muy poco ético, o muy cuestionable, por lo menos, con el tema de los yunes y cómo hicieron todas estas triquiñuelas. Y eso es lo que le dice a la gente, o bueno, yo esperaría que le dijera a la gente es que es lo mismo, pues, ¿no? Que no hay realmente un cambio desde el punto de vista político al momento de llegar a este nuevo grupo de personas que vienen cobijados por esta plataforma de la 4T. Sí, me queda claro. Todo el mundo pasa, cuando quieren que una ley, por eso Bismarck decía, mira, mejor ni veas cómo se fabrican las salchichas, porque ya ves que es de la opio, Sí. la pinche, de las vísceras y todo, ni cómo se crea una ley, porque te va a dar asco las dos, ¿no? O sea, y pues, era alemán, Bismarck, ¿no? O sea, en todo el mundo sucede, no estoy justificando, nomás hay que entender la condición humana también, y yo he puesto muchas veces aquí el ejemplo de Lincoln cuando Abolió la esclavitud. abolió la 13ª enmienda, ¿no? Pues él era republicano, que antes eran los progresistas, ¿no? Sí. Y tuvo que maiciar Sobornar, a sí. unos legisladores demócratas para que votaran a favor. Y tú dices ahí sí, pues el fin justifica los medios. ¿no? Pero digo, no estoy tampoco diciendo que sea el caso, pero para que veas cómo a veces se tienen que hacer cosas que aparentemente no son muy éticas o morales, ¿no? En Estados Unidos el referente más claro de... Pues sí son éticas, porque fue ético lo que hizo Lincoln a final de cuentas, ¿eh? O sea, Con el tiempo. abolir la esclavitud, Sí.
pero estás juzgando, no era moral, porque estás juzgando desde la perspectiva de hoy, ¿no? Donde Sí, no existe la esclavitud, ¿no? No, bueno, ahí tampoco existía la esclavitud en el norte de Estados Unidos y en gran parte del mundo no existía la esclavitud, ¿no? Fueron los últimos realmente en ir quitando ese tipo de figuras. Pero la ética estadounidense de la época sí había maneras de justificarlo. No digo que estoy a favor, por supuesto. El sur, ¿no? El sur estadounidense, el profundo, el rural. Por cuestiones económicas. Y váyanse mucho a la chingada con sus cuestiones económicas. No puede estar encima de los derechos de un ser humano, ¿no? No, por supuesto que no. De la libertad, deja tu derecho. A mi percepción claramente no, y es reprobable. Pero si te vas todavía actualmente hay vestigios fuertes de racismo en las zonas que existían. Muy cabrón, porque precisamente son las heridas que dejan ahí todavía, que no cierran, un profundo racismo que no se termina, no lo pueden erradicar, cabrón, ¿no? Y tenemos ahora un presidente que imagínate que no le hace el fu a eso, pues está. Al contrario, que lo alenta. Así es. Pero bueno, estamos poniendo muy nos fuimos por otro lado. Pero bueno, es lo sabroso de la plática. Pero bueno, sí. Tu punto sí es correcto. Es decir, no es algo que sea solamente del Congreso mexicano, ¿no? O del Congreso de Sonora. Es algo que es condición humana, estoy de acuerdo con eso. Pero a final de cuentas, no abona a la imagen de los legisladores, pues no importa por quién votes, pues como quieres la misma, ¿no? O sea, no pasa nada cambia desde el punto de vista legislativo en este caso. Creo que coincido contigo ahí, Javier, de que la gente se fija más en el ejecutivo o por quién vota por los ejecutivos, para empezar, porque es una sola persona, ¿no? O el caso de Cuauhtémoc Blanco, eso se me hace todavsea peor, porque el otro como quiera que sea lo que te digo, y pasa en todo el mundo y buscan la manera de cómo sí va a pasar tal reforma o tal ley, lo que sea. Pero, por ejemplo, oye, defender a un abusador como Cuauhtémoc Blanco está cabrón. Incluso ahí hasta la presidenta, ¿no? Siendo mujer. O sea, no, cubrirlo. Mujeres, qué lamentable. No está solo gritando cuando se supone que abanderan todas las causas progresistas estas de la mujer. Y eran dos señalamientos, ¿no? Una por parte de la media hermana. De la media hermana y una ex colaboradora. Correcto. O sea, bueno, eso sí me parece totalmente de asco, lamentable, ¿no? Y que la presidenta ahora dices tú, bueno, pues qué aportó, cabrón, ¿no? Que ya nos imaginamos que sí, exactamente. O sea, como para verlo cubierto así, protegido, cuando pues todo el mundo, o sea, yo creo que el 90% por lo menos de los mexicanos que sepan del caso sabe que es bueno, por lo menos debió haber sido enjuiciado, pues, para no jugarle yo al juez, pues, ¿no? O sea, ¿cómo no quitarle el fuero para llevar un proceso, cabrón? Pero bueno, en fin, estás viendo mucho el reloj, te tienes que ir a las 12. Parte del tema es el fuero, ¿no? Creo que también es una figura polémica, que tiene mucha polémica. Tendría que ser acotado. Por un lado, la razón de ser y de dónde viene tiene mucho sentido. Sí, totalmente. Pero era por la libertad de expresión. Correcto, pero también aleja a la figura del legislador del ciudadano común. No somos ya ciudadanos del mismo orden, pues, así ¿no? Es. Tiene unos privilegios por encima del ciudadano común y corriente. Entonces, creo que son ese tipo de reformas. El tema también de los legisladores plurinominales son otro tipo de reformas que, insisto con mi punto anterior, el grupo actual en el gobierno tiene la mayoría y tiene los medios para poder hacer esos grandes cambios que cambien el sistema político de raíz de nuestro país y no solamente adaptarse a lo que ya se tiene, y no veo que vaya a ocurrir en el futuro cercano. Y creo que eso son el tipo de cambios que podrían, vamos a decir, reivindicar tanto al grupo político como al sistema político mexicano, que por lo que siempre platicamos aquí, donde siempre llegamos, es que está descompuesto de fondo, ¿no? Y desde sistema como tal. Van a llegar unos, van a llegar otros, y mientras el sistema sea el mismo, va a funcionar de la misma manera. Sí, porque ahí, por ejemplo, lo que le acota, aunque tuvieran esas intenciones, la presidenta no le daría
porque tiene dos rémoras como el Verde y el PT que van a votar en contra, porque a ellos no les conviene eso. Ahí está la ley esta contra el nepotismo electoral. Pues ya ves brinco, que, ¿no? Pues sí, pues es que ahí sí no les conviene. Pero ibas a decir algo. Sí, algo ¿Por qué no? ¿Por qué tema, crees que no debe ser acotado no debe, es un mecanismo de defensa esencial. No es pero un ser acotado privilegio. no puede ser que temas como el de Cuauhtémoc Blanco, pues por el fuero no le puedan hacer nada. Había mecanismos aún sin la votación de eliminación de fuero en donde la Fiscalía del Estado podía actuar penalmente contra el diputado. Pero voy a irme más que nada, no voy a centrarme tanto en ese tema, me voy a centrar más en la figura esencial del fuero. Estamos hablando de que la naturaleza del legislador debe de ser el debate, debe de ser tocar los puntos que a lo establecido, al establishment, le puede molestar, le puede lastimar que se hable. Veníamos también con todo un catálogo completo en los códigos penales estatales y federal, en donde una opinión podría entrar en subjetividades de delito. Eran esenciales y lamentablemente durante un tiempo se fueron desmantelando estas figuras, pero el día de hoy están regresando. Y tenemos el caso, por ejemplo, vamos a tocar un tema otra vez que mucho se ha tocado y de manera muy puntual y de manera muy correcta en esta mesa, con otros panelistas que has traído para acá, que es el caso de Campeche. O sea, cómo están coartando la libertad en Campeche a un grupo periodístico por hacer una solicitud de transparencia, por publicar los datos. Si se les están yendo a la yugular a los grupos periodistas y a los grupos periodistas independientes, aquí en Hermosillo, a una ciudadana, por hacer opiniones por redes sociales, ¿qué le espera a los legisladores de oposición actualmente? No. Por eso te digo, a ver, puede acotarse. A los legisladores no les va a pasar eso si el fuero queda más o menos como fueron sus orígenes, ¿no? Que fue eso, para que pudieran expresar con total libertad de expresión, porque antes de eso fue Benito Juárez, ¿no? Fue quien, cuando él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando viene esto, lo del fuero. Porque un legislador pues podía ser aplastado por la figura presidencial, ¿no? En su libertad de expresión, por siquiera pronunciar algo. Por eso el fuero se crea, pero ya le han exagerado, oye, al grado de que te puede agarrar un legislador y va a ser un merequetengue para que... está el otro caso aquí, a ver, Agustín Rodríguez, que fue señalado, acusado y traía orden de aprehensión por dirigir presuntamente dirigir la torta de ¿cómo se llama la señora que? La de la limpieza. Sí. No me acuerdo el nombre, pero era de Paredes, ¿no? Bueno. Y grave en el Estado, en la historia. ¿Cuándo habíamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos vino y dijo, ¿quién era? Raúl Ramírez dijo, no hay nada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo, sí, hay signos de todo. Bueno, Gisela Peraza señaló directamente a Agustín Rodríguez, y cuando estaba en la Fiscalía Rodolfo Montes de Oca, bajo las investigaciones y todo esto, podrán decir, es que era político. Bueno, había una orden de aprehensión que no se le puede ejecutar porque el señor era diputado. Y para mandar un desafuero entre 500 diputados, y aunque era gobierno priista, pues ya sabes, y luego había pasado esto, lo de la reforma, las de Peña Nieto, pues, sí, que se pusieron muy de acuerdo entre PAN y PRI. Pues no, ¿de dónde le iban a hacer un juicio de desafuero? Pues no. Por eso te digo, Alito Moreno tiene cuánto tiempo, tiene 2 años en proceso de desafuero. Así es. Pero es por motivos políticos. Estoy a favor de decir, ¿sabes qué? Vamos a revisar la figura y crear mecanismos del desafuero más acelerados. Totalmente. Pero no lo veo como un desajuste completo a la figura tal cual de lo que debe ser un legislador. La naturaleza es la polémica, es el debate. No, totalmente. El servicio parlamentario. Y el que no te tengas que callar algo por miedo a, ¿no? O sea, básicamente, pues esa libertad total de expresión por parte de los legisladores, que pues sí, el fuero la protege, pero vuelvo a mi punto anterior. Se convierten tienen un privilegio, pues, superior sobre los ciudadanos comunes y corrientes. Las conclusiones, Dani Boy. Sí, creo que en ningún momento aquí hablamos de alguna ley importante o relevante en el Congreso local, por ejemplo, ¿no?
creo que a lo mejor sí las hay, pero de jodido les falta comunicación, ¿no? Y que nos enteremos de qué está haciendo desde un punto de vista legislativo el Congreso local. Tú tienes aquí por lo menos, se me viene ahorita a la mente David Figueroa, que es una figura bastante relevante dentro del Congreso local, y no se me ocurre ahorita a mí un cambio real, o por lo menos esto que decía Aarón al principio del programa, donde había estos legisladores aguerridos que ponían los puntos sobre las IES a la hora de, no sé, de escoger fiscal, a la hora de hacer secretario de escoger quién es el secretario de Seguridad Pública, de aprobar. Es más, ni siquiera existe ya, o no hemos visto ya la figura esta de la calificación de las cuentas públicas, en donde se traiga al Congreso a rendir cuentas a los diferentes miembros del gabinete, y en donde se cuestione de manera fuerte la política pública por parte del Ejecutivo. Las llevan a cabo solamente en comisiones y no. Es que no todo ya se hace bien, aquí todo es perfecto, ya cambió. Y entonces eso me lleva a pensar o a sugerir que se debería de repensar todo este sistema legislativo local, para qué sirve, cómo funciona, cuál es su objetivo como tal. Y si realmente vale la pena seguir manteniendo estos congresos tan caros. Sí. Nomás el claro ejemplo es lo que al momento de entrar el gobernador Durazo aquí en Sonora, le quita ese presupuesto 50% al Congreso local para darlo en becas. ¿Qué se hacía con todo ese dinero? ¿A dónde iba? Fueron exactamente 400, ¿no? Por lo menos el último año de la estafa legislativa fueron esos 400 millones, 398 millones para ser exactos los que se chingaron ahí. Dicen aquí, Lina Camacho, que Sebastián es igual de inteligente que su abuelo. O sea, tú te llamas Javier, sí, Sebastián, ¿no? Javier, ¿te dicen más Sebastián o Javier? Me dicen más, mis amigos me llaman más Javier o directamente Camacho. Okay. Ya Sebastián ya es mi familia. Entonces es tu prima aquí. Tu hermana. No, es mamá. Es tu mamá. Ok, saludos a la señora Lina Camacho. Felicidades por el babyface Camacho aquí. Buen analista. Gracias. Javier o Sebastián. Javier Sebastián. Camacho nomás. Venga. Pero bueno, los congresos en el país, los congresos locales, son significativamente caros, opacos. Y además son muy opacos, eso nos faltó. Un punto importante, muy opacos. Tú eres un referente para mí nacional de transparencia legislativa, o sea, sacaste un tema muy espinoso. Pero hablamos ya de que, por ejemplo, el Congreso de Tamaulipas, el Congreso de Chihuahua, han sido francos de no te voy a dar la información, no te voy a justificar, no te la voy a dar. Desde que se acabó el INAI ya van varios reportes en esos dos congresos. El año pasado costó 15 mil millones de pesos. Todo en su conjunto, todos los congresos locales. Sin meterle el federal, por supuesto, ese se cuece aparte. ¿Los 32 o toman aparte la asamblea legislativa? Ya no es asamblea, ahora sí es congreso. Ajá. Okay. Después de entonces ya son parte de los 32 congresos de la Ciudad de México. Okay. Sí, porque tenían algunas diferencias los asambleístas de la ciudad con los diputados locales. Ahorita ya están más completos. Son caros, son opacos, y lo más importante es que son de papel. Son oficialía de partes del Ejecutivo en turno. Totalmente. Independientemente si está gobernando el país, el Partido Verde y está el Partido Azul de mayoría en el Congreso, no sirven para nada, son reactivos, no son proactivos, sirven meramente para hacerle la faramalla en las cuentas públicas medianamente, ya platicamos que ni siquiera lo están haciendo bien. Para eso sirven. Es una mala copia. Ni siquiera tienen agendas sociales, pues. O sea, algo interesante que digas tú, bueno, traen esto que puede ser algo relevante o que valga la pena y que a lo mejor es muy específico del Estado y que el Congreso Federal pasa por alto. Entonces, por eso la necesidad de que se vean los problemas locales en los congresos locales. Pero ni siquiera, y repito, a lo mejor sí existe, pero ni siquiera son capaces de comunicarlo adecuadamente para que todos estemos enterados de ese tipo de acciones y digamos, no, es que el Congreso de Sonora, ese sí, mira, está haciendo
esta parte muy específicamente que es muy importante. Y no es existe. que no existe porque, seamos francos, podemos hacer lo mismo. Son premios de consolación los espacios legislativos. O son meramente, quédate sentado, espérate un rato y ahora sí te voy a trazar a otro. No hay un servicio profesional legislativo en México. Y en la Ciudad de México, en el Congreso Nacional, nos hemos pasado también en esta mesa un tema esencial. Están legislando, así como dijo Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? No voy a decir la frase completa, pero vaya forma de legislar. En tiempos Vayan y extraordinarios. chinguen a su madre, dijo. Pero lo dijo, creo que pensó que estaba apagado. Sí, apagado. Estaba a un lado Dolores ¿Qué Padierna. forma de legislar? Que forma Estaba y luego Dolores le hizo así, Parmiendo, pero no le picó. pero se desesperó. Vayan y chinguen a su Vaya forma de legislar. Pero ahorita no. Y en ese momento no estaba. Se estaba pasando lo que está pasando ahorita. Hoy, en el tiempo extraordinario, en la comisión permanente, ¿cuándo habíamos visto ese nivel de trabajo? Ese nivel de nombramientos. O abiertamente reformas constitucionales en la permanente. Sí. Sin la mayoría de los legisladores. Así Lo es. están haciendo todo al oscurito, lo ahí se va, al fast track. Es una maravilla escuchar, leer en ciertas comisiones a Heriberto Aguilar, por ejemplo, paupérrimo el servicio legislativo. Sí. Pon los videos, te vas a dar dija. Yo lo veía aquí a veces en la conferencia de cuando era secretario, de decir que le dijo el gobernador. Heriberto, por favor, ¿sabes qué? Ya, y continúa No, el estás gobernador. diciendo muy benévolo, ya le tienes miedo tú también a lo... La última, cuando le dijo, no, Heriberto, eres muy... Y se detuvo, sonó muy mal eso, o sea, qué pena, yo lo vi. No podía poner un Windows, creo, algo así, ¿no? Bueno, Pero eso se replica en el Congreso Nacional. Tenemos legisladores que dejan mucho que desear y lo hacen todo, aparte lo hacen mal. A ver, aquí alguien nos dice, a ver, Manuel Escote está pidiendo que no cobren estacionamiento en los centros comerciales, muy importante. Creo que viene desde Natalia Rivera eso. A ver, Por Dios. pero es un tema que sí a muchos, yo creo que a mí me parece buena, pero que se llevara a cabo también de una manera más seria, ¿no? Y más, pues, como dice Daniel, también que se pudiera posicionar, que tuviera la astucia de posicionarlo, por lo menos mediáticamente, hacer ruido, porque en el Congreso no lo van a apelar la inmensa mayoría que es de la 4T, si no es de ellos la iniciativa, O del no se les gobernador. vale más. No, claro, no, pues es la... Entonces, pero yo creo que este tipo de cosas, yo creo que sí, se deben de atender, porque es una mentada de madre que vayas a un establecimiento o a un centro comercial a donde vas a ir a consumir y luego todavía te cobran y además no se hacen responsables si hay robo, incendio o lo que Bueno, sea, es lo ¿no? que dice, pero legalmente ¿No? bajo precepto civil sí son Pues responsables. sí, pero tienes que pasar un pinche vía crucis. Otro tema importante. Hay un montón de banderas, vamos a decir, de temas fáciles o de temas de impacto mediático por lo menos y que pudieran hacer los suyos, ¿no? Y que pudieran empujarlos y que pudiera hacerse ruido y que pudiéramos todos decir, no, sí, pero por lo menos aprobaron lo de los estacionamientos que no se cobrara, pues. Ni siquiera pasa eso, ni siquiera No. llega a ese punto. Y ahora yo entendería que si fuera por una situación de incentivar a que dejes el uso del vehículo, lo entiendo, pero esto tiene que ser integral, porque con un pinche sistema de transporte urbano que tenemos no se puede, ¿no? Ese es un factor de movilidad que es muy importante, porque cuando eficientas la movilidad, hay casos muy exitosos, y no me voy a ir a países de primer mundo, en Medellín, Colombia, por ejemplo, que son casos que los ponen en Curitiba, Brasil, la mejora, por supuesto, del sistema. En León, Guanajuato, se puede aquí en México también. ¿Qué? ¿León? El transporte público. La mejora en el transporte público. Chihuahua también. O sea, Chihuahua, hace que, o sea, el Yucatán mejor es transporte un ejemplo. público no es el Mérida que es otro rollo, es sí. en el que la persona que tiene carro prefiere utilizar el transporte público que utilizar el Exactamente. carro. Eso es, o sea, de hecho, de los principales factores que toman las mediciones para las mediciones de calidad de vida de una ciudad, el principal es el sistema de transporte urbano. O sea, no es cuando todo mundo, como pasa aquí, de todos los niveles socioeconómicos, tengan automóvil, sino que todos los de todos los sectores socioeconómicos utilicen el transporte urbano,
Por ejemplo, como pasa en Europa o en ciudades grandes en Estados Unidos, como Nueva York, pues, gente fifí ahí anda en el metro. Entonces, en el caso aquí de Hermosillo, pues ves paupérrimo, no, digo, la gente de un nivel socioeconómico bajo, ni siquiera muchos de ellos utilizan el transporte, porque es más, ni siquiera llega a su casa. Sí, O o cerca sea, de su cerca casa. de, Sí. así es, ¿no? Entonces, después, ¿por qué vemos tantos chocolates, no? Sí. Que luego también me parece injusto que hay hasta movimientos de ciudadanos no, que desaparezca, o es que también hay que entender, pues, y es todo un círculo vicioso, cabrón, ¿no? Y todo recae en la propia autoridad, y yo no entiendo, o sea, toda la vida el transporte ha sido pésimo, ¿no? El servicio de transporte a veces mejora, a veces empeora, pero nunca se le puede dar una calificación aceptable. Y dices, ¿por qué, cabrón? Porque hay una pinche más, pero nadie puede desmembrar eso, Sí. nadie quiere entrarle. O Y sea, de hecho, curiosamente, ¿no? Tendríamos mejores resultados en estos temas si tuviéramos un Congreso que se dignara a trabajar. totalmente. Bien, buen cierre de Babyface, ibas a decir algo. No, hombre, nuevamente es uno de esos temas que está ahí, que afecta a cientos de miles de personas en el estado, como es el tema del transporte público, que se podría legislar y Sí. que se podría mejorar muchísimo con una legislación adecuada, Así es. en donde puede ser desde que se municipalicen los servicios de transporte público, Uy, desde cabrón, donde allá. se cambie todo el paradigma de la movilidad para darle prioridad a ese tipo de transportes. Son temas que ahí están a la mano, Sí. y que no ves a nadie, no ves a ningún diputado local agarrarlo, porque ya está pensando en lo que sigue, está pensando en el 2027, pues. No, No, y está luego- pensando en lo que va a hacer en esta Y legislatura. luego, muy curioso, yo invitaría a todos los que nos escuchan y también ustedes entren a las páginas de los diputados locales, de sus redes sociales, aquí trabajando, y son videos de ellos, platicando entre ellos, tomando Comiendo café. galletitas, Sí, no sí. hay hay una diputada ahí, no la voy a mencionar. De porque Dios guarde. como aquí todos el mensaje. Haciendo andes trabajo político, No se andes llama. con Aquí el día de pichicateadas. hoy echándole ganas y están ¿Quién? ¿Qué diputada? la López Noriega. No, me tiene bloqueado, no la puedo ver, no la puedo ver porque me tiene bloqueada. Entren a sus... No le gustó que la sacaran a en sus etapa redes. legislativa. Y van a encontrar que publica muy a menudo de que aquí echándole ganas, ¿no? Y está con 4 o 5 personas platicando, parados, ignorando quién está hablando, tomando café y unas galletas. Y se repite Que por con cierto todos. anda muy sensible, muy enojada porque pues ya ves que del PAN Ajá. es independiente. No, pero ella obviamente esperaba incorporarse. Al pez, ¿no? Dijeron. No, algunos de los partidos para ella pues sería mejor la matriz que es morena, ¿no? Pero pues si no, anduvo ahí como que el verde, ¿no? Y le dije, no. Es que cabrón, es de esos que te pide raite y luego, oye, puedo manejar, y luego ya manejando, te sácate, ¿no? O sea, es ese perfil, pues, ¿no? Entonces nadie le abre las puertas, y yo creo que pues también el gobernador no gira instrucciones, nada, ni el secretario de gobierno. Entonces, pues No, anda lamentándose, ¿eh? Andan Porque tú cuidando- sabes que si no estás en una bancada, pues No, tienes no. menos Sí, 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 prerrogativas, correcto. ¿no? Sí. Entonces, anda muy afligida ahí, pero bueno, sí, es ese tipo, bueno, y muchos, ¿no? Aquí cuando se juntan, a veces hasta en un restaurante, aquí ¿Trabajando? con mi amigo, sí, Sí. no, o diciendo, coincidimos en que Sonora tiene que, una bola de pendejadas, ¿no? Para tomarse una pinche foto, para mandar un mensaje, quién sabe a quién se lo quieran y mandar, ellos ¿no? genuinamente piensan que sí es trabajo. Eso es lo No que me creo, llama no, algunos creen sí, que causan mucho efecto, eso es lo que creen. Es que trabajo se toma una político, fotito. ustedes que saben, pues. Pero sí, es Ah, no, eso, están según haciendo ellos, los acuerdos políticos, no, pues. pero además eso de las fotitos, de subirlas, casi siempre quieren mandar mensaje a Entre alguien, ellos, sí, entre sí, ellos, sí, sí. pues, y creen que son muy, a lo mejor ya hasta, fíjate que a lo mejor y sí, a quien le tiene que llegar el mensaje, a lo mejor y sí causa un efecto, no lo sé, pero por ejemplo, población abierta dice, no mames, y ve los comentarios siempre que les ponen, ¿eh? De hecho, sí O sea, causa molestia. sí, O, por claro. ejemplo, un tema que causó mucha molestia fue la vez que fue la que ahorita es de comunicación, Paloma, a la Unison. Y muy contenta ella porque, mire, buenas tardes. Y toma del bebedero eléctrico. Sí. Toma y se le ve la cara de... y A lo mejor le cayó en la nariz, grosero, y no era el fue sabor. muy criticada. Realmente Sí. ese tipo de contenido molesta al ciudadano de a pie.
pero lo mismo, o están esperando o están... O las inauguraciones de bebederos, ¿no? Del que muy probablemente sea el gobernador, próximo gobernador. de Javier Lamarque. Bueno, Dios libre. muchas gracias, Gracias. Daniel Rivera, gracias, Javier Sebastián, el Babyface Camacho. Al contrario. Revelación del análisis político. Bueno, muchas gracias a todos ustedes también por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias. Gracias. Redes sociales, Gracias. en mi canal de YouTube, suscríbase, canal de YouTube Aarón Tapia, suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y estas transmisiones en vivo también. En Facebook estamos en mi cuenta personal Aarón Tapia. Estamos también en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que le dé like o que siga la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75 y en la cuenta del programa @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok Aarón Tapia Periodista.